Era un día más en la temporada de carreras de palomas de ese año. Los pequeños hermanos mellizos, Diego y Alejandro, acababan de llegar del Colegio de Educación Primaria Virgen de los Volcanes, en Tinajo, municipio mayormente agrícola de la isla de Lanzarote. Tienen prisa por comer, para poder ir al palomar. Saben que su papá no llegará a casa hasta 2 horas más tarde como mínimo, pero tienen su autorización para ir junto a las palomas cuando ellos quisieran. Su mamá siempre trataba de calmarlos un poco. La comida debía ser tranquila. Ya habría tiempo para las palomas. Los niños compartían con su papá la afición por la colombofilia, que es la actividad en la que se crían, cuidan esmeradamente y se compiten carreras de palomas mensajeras. A Diego y Alejandro les encantaba todo lo que sucedía en el palomar. Colaboraban con la limpieza del hogar de las palomas con la inseparable rasqueta del colombófilo. Si lo hacían todos los días, era muy rápido de hacer, ya que era prácticamente trabajo de mantenimiento. Después de esa limpieza rápida, disfrutaban de verlas actuar en sus vidas cotidianas, felices y sanas. Simplemente, se quedaban sentaditos observándolas. En la época de cría, se ponían muy orgullosos de ayudar a su papá a poner la anilla identificativa en la patita de los pichones cuando estos cumplían 7 u 8 días. Se maravillaban de lo rápido que crecían y aprendían a volar. También se preocupaban, porque al principio de su aprendizaje en el arte de volar, eran un poco torpes y eso en Lanzarote, con la densidad de halcones tagarote que allí vivían, podía costarle muy caro a las jóvenes palomas. Estas rapaces, rápidas como la centella y con un terrorífico picado invertido de abajo hacia arriba, que elaboraban a bastante distancia de su objetivo y que era conocido desde antiguo por los cetreros medievales como la riza del tagarote, se cobraban todas las temporadas su cupo de pichones de mensajera, en su patrullaje por los cielos del pueblo en búsqueda de alguna tórtola o paloma despistada, y los pichones jóvenes, con esos vuelos noveles, llamaban mucho la atención. El papá de los niños había ideado una forma de que halcón no fuera una desagradable sorpresa, quizás la última, para los principiantes. El palomar tenía en su parte frontal un amplio soleadero de mallazo, con posaderos en forma de escalera, cuyos escalones, de listón de madera, iban de un extremo al otro del aviario. Además, ese soleadero era aún más alto que el propio palomar y se extendía ligeramente sobre el techo, una mínima franja de 20 centímetros de ancha, que los pichones también usaban de repisa o posadero para tomar el sol. Lo que ofrecía ese diseño era una panorámica de 360 grados de todo el cielo de Tinajo. Los pichones recién destetados, desde su primer día en el aviario, veían al halcón actuar, lo ojeaban en cada lance que hacía, con sus aciertos y errores. Cada movimiento de un tagarote era seguido por una coreografía de cabezas ladeadas en las que destacaba un ojo expresivo y atento, que no perdía detalle. Observar desde tan tierna edad como la rapaz se llevaba un ave inerte recién capturada, sin duda, hacía que sus primeros vuelos fueran muy precavidos y que por lo tanto, en el palomar de Diego, Alejandro y su papá apenas hubiera bajas en la temporada de cría, sobre todo en comparación con otros vecinos colombófilos del pueblo, que carecían de ningún tipo de aviario y que sufrían un número de caídos entre los más jóvenes, muy difícil de asumir. El hecho de que la temporada de cría de los halcones coincidiera con las temporadas de cría y de concursos de las mensajeras, solo agravaba el problema que estas rapaces representaban, debido a la alta demanda de presas que exigía sacar sus crías adelante. En ese tiempo, los dos hermanitos tenían un favorito de entre todos los pichones, lo llamaban el amarillo. Además de que ese era su color, desde pequeñito había sido diferente a los demás. Una mutación genética que estaba en su padre y que procedía de una vieja línea de palomas que el papá de los niños tenía desde prácticamente su adolescencia, hacía que de tanto en tanto naciera un amarillo, un mosaico, índigo, un ferrugiento o un rojo Texas, también llamado gota de sangre, aunque ninguno de los progenitores fuera de esa tonalidad. Cuando eran amarillos, desde que nacían, para un conocedor como el papá de Diego y Alejandro, estaba claro que sería de ese color, pues estos eclosionaban desprovistos de plumón, rosaditos como una cría de ratón. Además, cuando abrían los ojos, sus pupilas lucían rojas y no negro azuladas como las de los demás. Amarillo
No se parecía en nada a su hermanita de nidada, cubierta con su bonito plumón dorado. En la temporada siguiente, cuando faltaba poco tiempo para que comenzaran las competiciones, Alejandro, Diego y su papá ya tenían a todo el equipo entrenado y muy fuerte para afrontar el siempre complicado inicio de los entrenamientos fuera del Palomar. Muy atrás quedaba el verano, en cuyo transcurrir, los pichones nacidos en primavera habían mudado sus plumas juveniles sin brillo por otras más bonitas, brillantes y con iridiscencias verdes y moradas en el cuello, propias de paloma adulta. En un abrir y cerrar de ojos, tendrían que hacer frente a las duras sueltas desde otras islas. Amarillo y sus compañeros entrenaban muy duro, volando casi en líneas rectas de un extremo al otro del pueblo. En ocasiones se salían de este y desaparecían bastante rato. Algún amigo de su bando había sido sorprendido por el halcón cuando aún eran muy jóvenes, tiernos y carentes de la agilidad y fuerza suficientes para evadirse de un depredador tan formidable. Pese a verlo y conocerlo desde que tomaran el sol por primera vez en su vida, ahora ya no se dejaban sorprender, seguían teniéndole un saludable pánico al halcón. Por eso siempre volaban vigilantes y todas las veces que sufrieron ataque de la rapaz, estas lo eludieron velozmente. Diego y Alejandro irradiaban alegría el día que su papá y sus amigos llamaban recogida o enceste, que era el día en el que todos los colombófilos llevaban las palomas al club para la suelta de cada semana. Pero se ponían aún más contentos haciendo lo que más les gustaba, esperar el regreso de las palomas delante del palomar, cargados de emoción junto a su padre. La tensa espera daba paso a saltos de alegría, sobre todo cuando veían que Amarillo siempre regresaba entre los primeros, muy fuerte, sin muestras de cansancio o fatiga y orgulloso de saberse en su hogar. Sobre mediados de la campaña de vuelos, en una semana en la que la suelta sería desde Tenerife, el papá de Alejandro y Diego les dijo a sus hijos que tenía una mala noticia. El tiempo había cambiado bruscamente y se localizaba de componente suroeste, cuando ya el contingente de camión, soltadores y palomas estaban en tierras tinerfeñas y que ahora era bastante difícil que suspendieran la carrera, pese a que el mismo papá de los niños, junto a otros colombófilos, trataban de razonar con los encargados de la comisión de concursos para que se tomara cualquier decisión, salvo la de soltar, porque si lo hacían, sería un auténtico desastre, pues nunca se dio algo diferente a eso en todas las ocasiones en las que se había soltado desde Tenerife con viento moderado del suroeste. Al día siguiente, no se optó por regresar a Lanzarote con las palomas, tampoco se optó por soltarlas desde Fuerteventura para evitar que se pasaran de largo y por supuesto, tampoco se optó por esperar 1 o 2 días buscando unas condiciones climáticas mejores en Tenerife y trayecto. Se tomó la peor decisión posible. Se ordenó soltar en el día y hora previstos. En aquel tiempo, aún era más fácil que se hiciera algo así, a que se tomara una alternativa que beneficiara a todos, argumentando que las palomas buenas regresaban con cualquier tiempo. Amarillo y el resto de la gran bandada daban vueltas por la cesta, ansiosos ante la intuición de que pronto serían liberadas. Unos instantes después, las portezuelas se abrían y un tropel de palomas deseosas por llegar a casa cuanto antes se apresuraban a salir a comenzar su vuelo. Las condiciones que se encontró Amarillo fueron sorprendentemente buenas. En lugar de encontrarse con ese molesto viento noreste que las empujaba hacia atrás como si se tratara de una molesta mano invisible y que hacía que cada metro volado fuera pesando en el cuerpo, se encontró un viento que lo empujaba desde la cola y ligeramente ladeado desde su costado derecho. Esta facilidad para volar entusiasmó más aún a un pichón ya de por sí motivado por llegar rápido, así que lo que primero pensó es que ese día ni siquiera pasarían por encima de Fuerteventura y que la línea recta hasta su casa sería prácticamente un corto paseo. Como era de esperar, a las 2 horas de ser liberadas, llegaron unas poquitas palomas a sus palomares, de esas aves que nunca llegan pronto, muchas veces ni tan siquiera en el mismo día de la suelta, pero que curiosamente, en esas carreras, aprovechan una capacidad de orientación que sí poseen, para dejarse llevar por el empuje del viento y regresar pronto a casa,
en tiempos que eran de récord para un trayecto que en condiciones normales de viento noreste no solía bajar de las 5 horas para las primeras en marcar. El resto de palomas, las que acostumbran a remar mucho con sus alas y músculos para llegar lo antes posible a casa, en ese momento, estaban siendo engañadas por el traicionero tiempo suroeste, que las iba desplazando por el norte desde su isla natal hacia la inmensidad del mar. Muchas ya no volvería a pisar tierra jamás y caerían al agua cuando las fuerzas las abandonaran y la fatiga y el cansancio acabaran por ganarles la batalla por la supervivencia. Otras alcanzarían las costas africanas después de muchas horas volando recto, convencidas de estar a punto de llegar a casa. En el grupo de Amarillo iban mayoritariamente palomas que ya habían detectado el error en su ruta y que ahora volaban en gigantescos círculos de decenas de kilómetros de diámetro sobre una vasta extensión de agua, tratando de encontrar una señal en su sistema de orientación que les marcara la dirección correcta, pero las enormes profundidades del Atlántico les hacía imposible esa tarea. Después de 12 horas volando sobre el mar, Amarillo ya solo volaba junto a otras 15 palomas. El resto se habían ido separando o se habían rendido y caído a un océano que ya se presentaba ante ellas como un monstruo azul oscuro que las quería devorar. El pequeño grupo de Amarillo ahora volaba por inercia y sin fuerzas. Sus alas, pesadas como losas, apenas batían con un ligero movimiento con el que lograban sustentarse de manera precaria en el cielo, pero que ya no las llevaría a ningún sitio en tierra firme. Era de noche ya y ni siquiera veía bien cuántos compañeros le quedaban cerca. Solo pensaba en estar en su tranquilo palomar, beber mucha agua y comer, luego descansar largamente. Esa idea lo hacía flaquear. Su deseo de descansar era una necesidad vital. Sentía que de un modo u otro, en breve estaría descansando, pero lo único cierto era que en ese momento volaba en la oscura noche a más de 1000 kilómetros de casa. Cuando el pequeño grupo ya apenas podía mantener la altura, iban casi rozando las fauces del monstruo en forma de olas marinas, divisaron unas débiles luces. Amarillo pensó que eran alucinaciones debidas al enorme cansancio, pero la verdad era que las luces cada vez se veían con mayor claridad y ya solo les quedaba dirigirse hacia ellas como polillas absortas, atraídas por una farola. La alternativa era esperar que su cuerpo colapsara, se paralizase por la fatiga y se entregaran por fin rendidas al mar que las esperaba. Finalmente, esas luces dejaron a la vista la cubierta y puente de mando de un gran barco mercante lleno de contenedores. Era una imagen fantasmagórica de un tremendo buque, que además seguía navegando. Pese a ese movimiento, se dirigieron a lo alto de uno de los contenedores, llegando casi sin respiración las 16 pobres palomas. Amarillo intentó posarse y se quedó estupefacto al aterrizar con el pecho. Había intentado tocar la superficie con las patas, pero estas no habían respondido. A sus compañeros les pasaba lo mismo. Tantas horas volando con las patas recogidas bajo el cuerpo causó un entumecimiento extremo, haciendo que esas extremidades se adurmieran y que por lo tanto no las notaran. Fue un breve, lastimoso y esperpéntico espectáculo ver las palomas caer como si fueran pájaros muertos que chocaban contra el duro techo del contenedor con estrépito, en lugar de aves vivas buscando posadero. Después de unos segundos intentando ponerse de pie, Amarillo lo logró y tras él fueron lográndolo las demás. A continuación de esos desconcertantes momentos, al fin su organismo se sostenía sobre sus patas y sus alas habían parado de remar, aunque éstas colgaban flácidas a ambos lados de su cuerpo, el cuello bajo como si apenas pudiera sostener el peso de la cabeza. Por encima de ese precario estado físico, primaba algo mucho más importante y es que estaban confusas pero vivas. No sabían qué les depararía el futuro, solo podían descansar, esperar la llegada de un nuevo día e intentar dormir. El enorme agotamiento hizo que lo lograran. Pese a la superficie de frío hierro del contenedor en el que estaban posadas, se fueron quedando profundamente dormidas con el balanceo del barco en las ondas marinas, que ahora no era aquel monstruo devorador, sino la mano que mecía sus sueños. Algo estaba molestando en los ojos de Amarillo. Al abrirlos, se dio cuenta de que eran los rayos del sol. Estaba amaneciendo, eso le dio ánimos. Aunque no pensaba abandonar la cubierta por ningún motivo, ninguna de ellas tenía en su disposición salir de allí,
Estaban extenuadas y con sus cuerpos doloridos. Cuando ya hacía casi 2 horas desde que la oscuridad de la noche diera paso a un radiante día, Amarillo notó horrorizado que tenía tanta sed que empezaba a valorar la idea de lanzarse al mar a beber agua salada. A sus compañeras supervivientes les pasaba lo mismo y alguna de ellas intentaba tomar con la punta de su pico la humedad que la noche había dejado sobre el contenedor. Inútiles esfuerzos por extraer esa fina película de rocío salobre que solo hacía que su sed aumentara. En esas estaban, cuando vieron que abajo, en cubierta, alguien les silbaba y con un brazo en alto, les mostraba una botella de agua de la que dejaba caer un chorrito que se precipitaba brillante, sugerente, atravesado por la luz del sol. Cuando Amarillo comprendió lo que estaba sucediendo, ya varias de las del grupo bajaban hasta donde estaba el hombre. Él también bajó, todas lo hicieron. El marino dejaba caer ese chorro de agua en una taza en la que borboteaba y salpicaba con un sonido que era hipnótico para el bandito de palomas, que ahora se agolpaban a beber con ansias, hundiendo la cabeza hasta los ojos. Bebieron hasta encontrarse mal, los buches llenos, se sentían como pesados globos, pero era mucho mejor estar así, a como estaban solo hacía unos instantes, con esa horrible sed. Una vez hubieron bebido, el líquido vital había empezado a restablecer ligeramente el físico de las palomas. Estas comenzaban a sacudirse y a huecar el plumaje. El señor que les había dado agua dejó la taza llena rebosar y se fue, pero unos instantes después regresaba con algo en las manos. De una bolsa sacó un paquete casi gastado de lentejas que esparció por el suelo. Acto seguido, hizo lo mismo con paquete de arroz. No eran las semillas que Amarillo acostumbraba a comer, pero con tanta hambre las devoraba deprisa. Como el resto del grupo, no había cabida para los remilgos. Esas semillas vendrían perfectas para recuperar a las aves recién rehidratadas. El hombre que les había brindado su ayuda era muy amigo de un colombófilo y sabía de las penurias que pasaban los pobres animales cuando se desviaban de su rumbo. Por eso, en cuanto las vio, decidió ayudarlas, como ya había hecho en otras ocasiones a lo largo de su extensa vida en el mar. El día pasó con cierta tranquilidad. Todas volvieron a lo alto del contenedor, a descansar y tomar el sol, mientras el barco continuaba su navegación. De tanto en tanto, alguna volvía a tener la necesidad de hidratarse y bajaba hasta donde estaba la taza de agua a beber. Así fue pasando la jornada en el mercante hasta que volvió a anochecer. Otra noche que se presentaba fría y húmeda en el océano, pero esta vez, al menos habían saciado su sed, su hambre y también habían descansado dentro de las posibilidades que esas circunstancias les ofrecían. No obstante, lo que seguía siendo más importante, era que continuaban agarradas a la vida. A muchísimos kilómetros de allí, Diego y Alejandro se sentían muy tristes, estaban siendo dolorosamente golpeados por una dura realidad, en la que en ocasiones, la colombofilia de las islas confrontaba a los colombófilos, haciéndoles replantearse todo. No había regresado ni una de las palomas que enviaron a la suelta. Amarillo tampoco, y era al que los niños más echaban de menos. Le preguntaban a su papá si ya no lo verían más, porque nunca había faltado de ninguna suelta, jamás durmió fuera, siempre había llegado de las primeras a casa y esta vez se iban a sumar 2 noches ya en las que estaba fuera del palomar. Para las emociones de 2 niños inocentes, era trágico que su paloma favorita se perdiera. Sencillamente, empezó a ser su favorita tiempo atrás, por lo extraño que era al nacer y por su color poco común. Para otros niños, resultaban muy bonitas las mensajeras blancas, o de cualquier color llamativo que se saliera de la mayoría de azules y rodados que vestían el plumaje de las palomas de carreras. Más adelante, también pasó a ser su favorito por su fuerza y su rapidez. Su papá estaba convencido de que le ocurrió lo peor, pero al ver las caritas de sus hijos al borde del llanto, no les podía decir que pensaba algo tan malo y en su lugar, les contaba que quizás se desvió hacia África, o encontró algún barco en el que posarse hasta llegar a tierra. Su experiencia le decía que era factible que cualquiera de esas opciones se diera, pues ya había pasado con anterioridad, pero su pesimismo estaba más basado en la certidumbre de que ya no regresaría más, ya que aunque Amarillo hubiera tenido la suerte de verse envuelto en una de esas 2 opciones, sus posibilidades de regresar se tornaban casi nulas. No podía imaginar el papá
En realidad, Amarillo sí que navegaba en un barco en ese instante. Amarillo dormía en su segunda noche navegando, soñaba que estaba en su palomar, acababa de echar de su casetón a un palomo espabilado que se había metido allí con la intención de quedárselo. Ahora arrullaba orgulloso por su victoria y esperaba a ver si aparecía una pichona con la que había hecho buenas migas, a la que veía 2 ratitos a la semana, justamente antes de que lo llevaran al club para una nueva carrera y al regreso de esta. Con ella aspiraba a formar una familia. Una racha de viento lo despertó de su bonito y entrañable sueño. La realidad era muy dura y fría, así que tras sacudirse, trató de dormirse otra vez. Al poco rato, empezó a salir el sol sobre el horizonte. Sus cálidos rayos hacían juegos de luces y sombras con el movimiento oscilante del barco. El día llegaba cargado de aromas diferentes. No solo olía a mar, a carburantes y a hierro, también olía a tierra. Aparecía ante ellas un litoral bajo y verde por zonas, con dunas y partes altas por otras, no como las de su isla, que eran mayormente marrones y negras, salpicadas de amarillo de la arena de las playas y de ocre de algunos viejos volcanes. Más adelante, empezaron a mostrarse edificaciones cada vez más juntas, luego muelles enormes, con muchos barcos, grúas y contenedores. El gran buque que las trasladaba como polizones, hacía el movimiento de aproximación al puerto, un puerto que probablemente fuera el de Aveiro, en la costa de Portugal. Antes de darse cuenta, Amarillo ya estaba volando. La nave aún no había atracado, pero sus ansias por llegar a casa poseyeron sus alas y éstas lo impulsaron a volar sin pensar. Solo otra de las del grupo había hecho lo mismo y ambas aves volaron sobre los pocos centenares de metros de agua que las separaban de tierra firme. Luego siguieron volando juntas. Tras dejar atrás la zona portuaria, continuaron varias horas sobre ciudades, pueblos, bosques, campos de cultivo y también ríos. Nunca había visto los ríos antes y tampoco había volado tanto tiempo seguido sin ver el mar. En donde él volaba cotidianamente, estaba acostumbrado a que la tierra desapareciera en un corto periodo de tiempo, para dar paso a periodos más largos de vuelo sobre el mar, alternando unos y otros durante jornadas agotadores hasta llegar a casa. Cuando Amarillo paró en un riachuelo a beber, descubrió que ya no tenía compañera de travesía. No recordaba cuando se habían separado, su mente seguía trabajando de manera atropellada. Solo la obsesión de buscar su casa existía para él. Quizás esa paloma se dejó caer en uno de los muchos banditos de palomas que habían visto en su viaje a través de Portugal. Era lo más fácil para una paloma desesperada a la que no le llegaba ninguna pista de hacia dónde tirar. Pero lo cierto era que estaba solo, tenía hambre, aunque al menos no tenía sed. Después de ese breve descanso, en el que el agua fresca le devolvió el ánimo, Amarillo arrancó a volar otra vez. Por el rabillo del ojo, vio que algo se aproximaba a él como un rayo desde un bosquecillo cercano. Era más una aparición difuminada que una nítida imagen de peligro. El instinto del pichón lo hizo acelerar todo lo que pudo. De repente lo tenía encima y esa imagen que se mimetizaba con la vegetación baja sobre la venía volando como un espectro, prácticamente rozándola. Se transformó en algo muy tangible y pavoroso. Tuvo que fintar con toda su habilidad para no ser capturado. El atacante era un enorme azor, con los ojos amarillo anaranjados refulgiendo como llamaradas y trataba de darle caza. Era muy diferente a los halcones de ojos negros que los acosaban desde las alturas en su isla y en las del resto del archipiélago, pero igual de terrorífico y con las mismas intenciones de atraparlo para devorarlo. Tuvo que volar todo lo fuerte que pudo y hacer varios quiebros para poder esquivar sus garras como cepos e ir dejándolo atrás metro a metro, hasta que la rapaz, consciente de que había gastado sus energías en ese lance por sorpresa a su máxima potencia, dejó de batir sus alas y quedó planeando unos instantes antes de girar y regresar al bosquecillo. Estuvo cerca, muy cerca. Tendría que tener mucho más cuidado de ahora en adelante. A última hora de la tarde, vio un grupo de palomas volando que descendían sobre una granja y decidió bajar junto a ellas. Quizás hubiera comida allí. Tenía mucha hambre. Además las palomas eran gregarias y no se sentían cómodas solas. Amarillo llevaba muchas horas solo y sin tener ni idea de dónde podía estar. Sentía la necesidad de integrarse ahí. Su hasta ahora inquebrantable fortaleza empezaba a flaquear. Al bajar y posarse con el resto de la bandada, notó que eran palomas diferentes. Estaban algo sucias. Su plumaje no brillaba como el suyo.
se les veían las moscas planas correteando sobre su cuerpo. No parecían inmutarse mucho cuando los molestos insectos hematófagos se zambullían entre las plumas y reaparecían en otro punto del cuerpo con una habilidad pasmosa. Otro detalle en el que se fijó es que no tenían anillas en sus patas, salvo una de las aves. Picoteaban por el suelo en un cercado donde se hallaban vacas. Habían varios tipos de semilla diseminadas por el terreno, estaban sucias y no ofrecían un aspecto muy apetecible, pero el grupo de palomas cimarronas las comían con avidez. Algunos de los granos aún estaban en las bostas de excrementos de las vacas, pero eso tampoco les creaba ningún problema. Lo que importaba era comer y sobrevivir. A Amarillo no le quedó más remedio que imitar al resto y comió cuantas semillas fue capaz de encontrar en su deambular por el cercado. La tarde no daba para más, el sol se ponía y tras esta frugal comida, el grupo emprendió el vuelo y el joven Palomo, por inercia se fue con ellas. No quería pasar la noche solo, además, después de un intenso día volando, no había notado nada en su sistema de orientación que le indicara en qué dirección podía estar su casa. Estaba tan perdido como cuando volaba en enormes círculos sobre el océano 2 días antes. Eso lo hacía sentirse inseguro y vulnerable, sentimientos hasta ahora desconocidos para el altivo Amarillo. Casi oscurecía cuando el grupo de palomas cimarronas llegó hasta una casona vieja y abandonada en la que se posaron, sin mucha tardanza. Cada una fue buscando un posadero para dormir. Amarillo se posó en una gran viga de madera junto al viejo palomo que sí portaba anilla. Quería saber por qué una paloma mensajera como él estaba viviendo en esa casona con aquellas palomas diferentes. El viejo y el joven palomo hablaron mucho rato. El bello ejemplar curtido por el tiempo, con sus floridas carúnculas nasales y sus imponentes párpados rosáceos, le explicó que ya llevaba varios años viviendo en esa vieja casona, con ese grupo de palomas. Una vida entera prácticamente. Se había perdido en una suelta cuando era muy joven como Amarillo. Recordaba cómo se dirigía a casa en un día espléndido, que de repente, un enorme frente tormentoso se les echó encima, engulléndolo y desplazándolo muy lejos de su ruta, siendo arrastrado él y su grupo como papelitos que se mantienen en el aire, pero yendo hacia donde el viento los quiera dejar caer. Cuando retornó la calma, pese a sus esfuerzos, no supo encontrar el camino de regreso a su palomar. Estuvo vagando y sorteando peligros, hasta que decidió vivir allí y poder disfrutar así de una mayor seguridad que le daba el grupo. Aunque ambas aves desconocen todo sobre localizaciones como un humano las entendería, en ese momento, la conversación que mantienen en la casona transcurre en algún lugar de la campiña de Salamanca, de Ávila. El viejo palomo mensajero prosiguió su relato. Seguía habiendo muchos peligros, azores, halcones, águilas calzadas o perdiceras, gatos, cazadores, tendidos eléctricos, etc. Pero que la vida en libertad era así, había que vivirla y no pensar en nada más. También le contó que en una ocasión en la que la bandada en la que estaba integrado voló más al norte de lo que nunca lo había hecho, a comer en una lejana granja, su sistema de orientación sintió una punzadita. Algo en su instinto de paloma mensajera le decía que si seguía volando hacia el norte, hallaría más pistas que pudieran conducirlo de regreso al hogar en el que nació, pero que después de tanto tiempo perdido, ya no quiso buscar esas pistas. Esta era ahora su vida, en este grupo. Había pasado la mayor parte de su existencia, había criado hijos, tenía agua de los ríos, arroyos, lagos y hasta de charcas de lluvia recién caída, comida en las granjas y campos y una vieja casona en la que resguardarse del frío de la noche. Además, esa granja tan al norte no era un buen sitio para ir a comer, salvo extrema necesidad, porque las rapaces les atacaban en el itinerario de ida y vuelta, por lo que esa punzadita en su sistema de orientación no volvió a repetirse. Amarillo había escuchado atentamente al viejo palomo mensajero y pensó para sus adentros que por mucho tiempo que transcurriera estando perdido, daría todo su esfuerzo por regresar si esa punzada en el sistema de orientación que cada paloma posee les sacudiera a él. Si algo así sucediera y sentía mínimamente que siguiendo la dirección de donde sintiera esa revelación, ese algo mágico que las guiaba por lugares por los que jamás había estado, no dudaría un instante en perseguir esa pista. Puede que esa primera llamada del magnetismo de su brújula interior
diera paso a otra y que finalmente pudiera trazar una ruta. Quería volver a su palomar a toda costa, comer las limpias semillas en las pequeñas manos de Diego y Alejandro y arrullar sobre hombro del papá de los niños, lugar desde el que le encantaba mostrar su vínculo con aquellos seres humanos a los que consideraba su familia. Con esos pensamientos, Amarillo se quedó dormido, y con esos pensamientos, se quedaba dormido cada noche de los días, semanas y meses que fueron pasando mientras se volvía rutinaria su vida en el grupo de palomas cimarronas. Cuando llegaron los primeros fríos intensos del invierno, se dio cuenta de que en su tierra natal, jamás había notado ese frío. Estaba delgado, su plumaje no brillaba, apenas había mudado, ya que su organismo optó por no gastar en una muda plena sin los recursos que una buena dieta aportaba para que se diera ese cambio tan radical. Tenía piojos y moscas planas como el resto de la bandada. En su mente, se había empezado a formar la imagen de un amarillo viejo y apático, sin orgullo, viviendo al límite y con lo justo. Esto no podía seguir así. No quería acabar como el viejo palomo perdido y ahora mismo todo apuntaba en esa dirección. Tenía que tomar decisiones pronto, o llegaría a un punto en el que no recordaría su hogar, a sus humanos, e incluso a sí mismo. Empezaba a quedar claro que el día en que se perdió desde aquella carrera, tuvo que verse desviado hacia el norte junto al resto del bando, aunque el desafortunado grupo en ese momento no se percatara de ese desvío. Este frío solo podía darse porque estaba mucho más al norte de su casa de lo que nunca había imaginado y por lo tanto, el inicio de la búsqueda de esa primera pista tendría que dirigirse hacia el sur. Estaba decidido. En una mañana especialmente fría, se dirigieron a la granja de vacas en la que Amarillo se había unido a aquella bandada de palomas meses atrás. Siempre que iban allí, era para comer, unos días con más suerte que en otros. Amarillo pudo encontrar muy pocas semillas en el terreno embarrado por la lluvia y revuelto por el pisotear de los grandes animales. Se dijo a sí mismo que esa había sido su última comida en la granja. Miró a su alrededor y a las alturas, se sacudió el plumaje y alzó el vuelo mientras el resto de palomas lo miraba. Aunque él no las miraba a ellas, solo miraba a un cielo inmenso que le proponía jugar a la búsqueda de la aguja en el pajar y el joven palomo aceptaba el juego. Trazó unos cuantos círculos, cada vez más altos y amplios. Cuando tuvo la certeza de los puntos cardinales, enfiló hacia el sur. Su viaje se inició con mucha fortaleza mental y con un físico que carecía de esa fortaleza, pero con la absoluta determinación que tiene alguien que sabe que no hay vuelta atrás. Después de 2 días, en los que volaba unas 4 horas por jornada y parándose a beber y comer en los lugares donde había aprendido a hacerlo con sus amigas silvestres de la bandada de la Casona, llegó hasta una ciudad al borde del mar. Había una enorme playa en uno de los tramos de costa. Decidió sobrevolar esa playa con la cautela del que comprende que el mar que se extendía ante él podía ser muy traicionero si no tenías muy clara tu ruta y que aún así, podías equivocarte a poco que el viento te desplazara un poquito. Cuando estaba llegando a un extremo de la playa, habiéndola sobrevolado casi en su totalidad, el corazón le dio un vuelco de alegría cuando notó una pequeñísima punzada en su sistema de orientación. Volvió a volar a lo largo de la playa varias veces más, de punta a punta y deseando notar algo más contundente, pero no notó más que esa pequeña punzadita. La única manera de seguir esa pista parecía venir desde más al sur. Tendría que desafiar a ese océano, que lo esperaba impasible, y eso implicaba volar sobre el mar otra vez. Eso es exactamente lo que haría, aunque no ese día. Ya había caído la tarde. Tocaba centrarse en buscar un buen sitio en el que pasar la noche y, a ser posible, algo de comer. Se sorprendió a sí mismo, teniendo el aplomo suficiente para que ni siquiera se hubiera planteado lanzarse al mar después de esa pista. Sin duda, seguía siendo una mensajera de calidad, con la tenacidad suficiente para seguir buscando su casa meses después, pero había madurado. De ningún modo pensaba comenzar un vuelo incierto sobre el mar sin haber comido decentemente. Se dirigió hacia la bonita ciudad, que no era otra que Cádiz. En su búsqueda de un lugar para descansar, divisó edificaciones antiguas, rías, cuarteles, plazas y muchas palomas de ciudad. De estas últimas, también había visto un rato antes en la playa que sobrevoló. Surcado el cielo sobre una de esas plazas, vio en ella gran cantidad de estas palomas y también tórtolas. Bajó hasta donde estaban,
para descubrir que las aves picoteaban por el suelo, así que rápidamente se puso a buscar esa comida. Su esfuerzo era en vano, solo había alguna migaja de pan de vez en cuando, de las que se le caían del bocadillo a los niños que jugaban, o de pan duro que desmigajaban unos ancianos. No conseguía pillar ni una miguita. Cada vez que Amarillo veía una, muchas palomas se tiraban como locas en tropel y llegaban antes que le hiciera siquiera la ademán de ir a por ella. Era muy frustrante. Sin duda, allí no iba a conseguir comer nada. Esas palomas, quizás no tuvieran más hambre que Amarillo, pero se movían en ese ambiente como expertas. Decidió marcharse de la plaza, antes bebió en una fuente que allí había, reemprendió el vuelo y su búsqueda otra vez. Sobrevolando la ciudad, observó un bandito de palomas que volaban con energía, con mucha alegría, por el mero placer de hacerlo, como él hacía cuando aún volaba sobre su pueblo con sus compañeras de palomar. Decidió unirse a ellas como opción lógica. No veía más salidas a su situación en ese momento. Además, ese bando de mensajeras solo le traía buenos recuerdos. Voló junto a ellas y a su ritmo hasta que el humano que las atendía las llamó con silbidos para que bajaran. El bando al completo, muy disciplinado, bajó hasta el palomar, situado en la azotea de una casa. En cuestión de segundos, todas entraron por las trampillas a comer su ración. Amarillo se quedó afuera mirando y el dueño del palomar, al verlo, decidió darle algo de comer. El hombre le tiró un puñadito de semillas en el suelo de la azotea. Inmediatamente, el joven palomo se puso a comerlas con ansias hasta que se acabaron. Luego su benefactor extendió la mano con más semillas y Amarillo no dudó un instante en comer de la mano que le ofrecía comida, ya que era un gesto absolutamente normal para él. Mientras comía, se dejó agarrar. El hombre lo inspeccionó detenidamente. Entendió enseguida que esa paloma había pasado muchas penurias, pero que algún tiempo atrás tuvo un dueño muy dedicado, porque era muy manso. Observó que aún portaba la anilla de concurso, por lo que lo más probable es que se perdiera en un mal día en alguna carrera. Lo metió en un casetón tras administrarle un insecticida en todo el plumaje. En el habitáculo, Amarillo encontró a su disposición una tacita con agua, otra con comida y un pequeño posadero en un lateral. Era todo cuanto necesitaba para recuperarse y reponer fuerzas. No sabía lo que le esperaba al otro lado del mar, pero seguramente sería algo muy duro. Cuando ya hubieron pasado varios días de la vida de Amarillo en el casetón, este se había reencontrado absolutamente con su antigua forma de existir. No se sentía una paloma mermada que trataba de buscar su casa lastimosamente. Se veía como la paloma mensajera fuerte y decidida que afrontaría las rutas que el destino le pusiera delante, para trazarlas con valentía en busca de su hogar. Siempre tuvo agua limpia y su ración de comida en las tacitas, pero llegados a este punto, ya no quería permanecer encerrado allí. Revoloteaba por el pequeño habitáculo luchando por salir. Se agarraba de un listoncillo por cuyo través pasaban los finos barrotes de madera, batiendo sus alas mientras las plumas de su cola abierta se salían del frontal del casetón. Enardecido, solo quería ser liderado cuanto antes. Este comportamiento no pasó desapercibido para el colombófilo que hasta ahora tan eficientemente lo había cuidado. Esa tarde, mientras le ponía agua limpia y su comida diaria, le dijo: Palomito, veo que ya quieres proseguir tu camino. No seré yo quien te lo impida. Si sigues aquí, terminarás estropeando tu plumaje seriamente en tus intentos por salir. Así que con lo que te has recuperado, tendrás que lograr tu objetivo. Mañana por la mañana te dejaré libre. Si no encuentras tu camino, puedes volver por aquí. Al día siguiente muy temprano, el hombre hizo honor a su palabra, agarró a Amarillo en sus manos, admiró una vez más sus hermosas y equilibradas líneas, junto a su extraño color y lo dejó en libertad. Desde la azotea, el colombófilo contempló cómo el palomo salió en línea recta en dirección a la costa, como si tuviera clara la ruta a seguir y sonrió pensando que no tendría que volver a ayudar a esa paloma. No se equivocaba. Para Amarillo, el objetivo estaba claro y fijado:
no habría vuelta atrás. Enfiló hacia la gran playa que sobrevolara anteriormente y en la que había notado aquella minúscula e ilusionante señal magnética. Una vez en la playa, trazó 2 amplios círculos y se lanzó a volar sobre el mar, hacia lo desconocido. Nada más comenzar su travesía marina, intuyó que no estaría mucho tiempo sobrevolando agua. Estaba en lo cierto. Apenas había transcurrido 1 hora desde que lo liberaran y ya había cruzado un trozo de mar, entrando de lleno sobre tierra otra vez. Ante él, se expandía una costa seca, marrón, gris, rojiza y amarilla, que en algunos aspectos le recordaba a las de su isla. Por otras zonas aparecía densamente edificada. Sin saberlo, acababa de entrar en el inmenso continente africano a través de Marruecos. Seguía sintiendo esa punzada en su sistema de orientación en esta nueva y desconocida tierra y lo que era mejor, cada vez las notaba un poco más intensas. Eso le inyectaba más energía para seguir volando a lo largo de la costa, en dirección sur invariablemente. Pese a esas energías que notaba y que lo impulsaban a volar a un ritmo lo más alto posible, Amarillo volaba siempre con su instinto alerta. Viajar en continua vigilancia significaba no poder tan deprisa como sus deseos querían obligarle a hacer, pero su madurez le hacía comprender que así no gastaría sus energías a lo loco y antes de lograr su objetivo. También tomaba conciencia de los vientos para que no lo traicionaran y de cada detalle que el trayecto le iba mostrando. No tenía ni idea de lo que aún le quedaba por delante. Gracias a esa cautela, pudo divisar cómo un halcón bajaba de las alturas como una maldición. El corazón le latía muy deprisa, pero optó por no huir rápidamente hacia el suelo. Logró hacer acopio de toda la entereza que pudo reunir y con una sangre fría inaudita, esperó hasta casi el instante en el que el halcón lo acuchillaría con sus garras afiladas como navajas. Justo en ese momento, Amarillo se jugó todo a un único y ágil quiebro en el que logró esquivar la rapaz por milímetros, notando la turbulencia creada por la increíble velocidad a la que ambas aves se cruzaron, dejando en su mente los ecos de ese silbido aterrador cortando el aire. Amarillo no esperaba otra cosa. Aprovechó el lance fallido del peregrino para lanzarse hacia el suelo como un suicida. En su vertiginoso descenso, vio una palmera a la que se dirigió instintivamente. Justo cuando estaba llegando a la protección que le ofrecían sus hojas, vio cómo el halcón se había rehecho y se encontraba otra vez pegado a su cola, otro quiebro casi imposible. Grácil a la par que eficiente para volver a esquivarlo mientras entraba con estrépito en la copa de la palmera. El halcón, que había logrado rozarle las plumas, pasaba por encima repitiendo el espantoso silbido al girar abruptamente, catapultado hacia las alturas. Amarillo se quedó jadeando dentro de la maraña de hojas de la palmera. No le quitaba el ojo de encima a la rapaz mientras ésta dibujaba amenazadores tornos sobre el improvisado escondite. El depredador estaba esperando por si la paloma, persa del nerviosismo causada por su silueta cercana, salía de su refugio, pero de ninguna manera Amarillo iba a hacer eso. El valiente palomo intentaba poner el ritmo de latidos de su corazón y su respiración en una cadencia normal, mientras continuaba siguiendo con la mirada los movimientos del halcón. Había pasado por estas situaciones demasiadas veces para la edad que tenía. En su isla había muchos halcones, los conocía bien, estos lo habían perseguido desde que era pichoncillo. Este incidente no le haría perder demasiado tiempo, solo quería que la rapaz desapareciera cuanto antes para poder reanudar su vuelo. Cuando hubo pasado un ratito desde que el depredador se perdió de vista con dirección norte, Amarillo abandonó su refugio de la palmera salvadora. Lo hizo con mucha cautela, volando muy pegado al suelo y mirando en todas direcciones. Llevaba ya un tiempo volando de esa manera, cuando consideró que ese halcón en particular no le causaría más problemas. Era el momento de volver a subir la cadencia de aleteos y acelerar un poco para recuperar algo de tiempo perdido. Aunque tenía previsto seguir volando pegado a la costa y prácticamente rozando el terreno, su experiencia le decía que un halcón arriesgaba menos en un lance muy cercano a tierra que uno a cielo abierto, porque cualquier roce a esas velocidades con un matojo, piedra u otro elemento de la naturaleza lo podía dejar inhabilitado para la caza y por lo tanto, condenado a morir por inanición. Estuvo volando con este ritmo sostenido todo el día, no podía parar, porque además, su brújula interna le enviaba señales cada vez más poderosas de que iba por el buen camino.
sentía que lograría llegar a casa. Llegó ya de noche a una localidad costera. El haber apurado tanto su vuelo no le dio muchas opciones de buscar un buen sitio en el que dormir y descansar. Con las luces de la ciudad podía ver las edificaciones, pero no complicó a la hora de elegir. No quería golpearse con un cable por la poca visibilidad. Se fue hasta un punto alto en el que se destacaba el edificio del faro de Sidi Ifni, que era la localidad a la que había arribado, y allí, en el alféizar de una de las ventanas de la torre cuadrada, se posó al fin. Un rato había pasado desde que Amarillo se parara en ventana, cuando empezó a notar la fatiga por el día completo volando. La necesidad de beber era acuciante y notaba sus alas pesadas y doloridas, pero por encima de esas necesidades y sensaciones, tenía el deseo de que amaneciera para seguir volando. Solo si la muerte viniera en su búsqueda en pleno vuelo, sería la única manera apartarlo de su determinación de regresar al hogar. Al amanecer se notó listo para reemprender el camino. La sed no lo atormentaba tanto como cuando paró a descansar la noche anterior y sabía que su organismo también había notado los efectos de la larga jornada de vuelo. Pero eso no era estar muerto, eso solo eran dificultades que no podrían con él. Se sacudió el plumaje y se lanzó al aire desde el edificio, otra vez con dirección sur. Aunque quería seguir volando con ese rumbo siempre por la costa, algo tiraba de él hacia el mar. Su instinto le decía que su objetivo estaba a su derecha, dirección sureste, pero Amarillo continuó volando un rato más por el litoral. Llegó un momento en el que las punzadas eran tan fuertes como tirones de un sedal invisible que lo tenía prendido desde el océano y tuvo que hacer caso a su orientación. Decidió girar a la derecha y en el acto estaba volando sobre Atlántico. Le dio a su vuelo algo más de altura y voló seguro y sin apuros hacia donde le marcaba su brújula interior. No quería equivocarse por culpa de las prisas, como le ocurriera el día que se perdió hacía ya tiempo. Habiendo transcurrido entre 2 y 3 horas de sobrevuelo del océano, divisó a lo lejos una costa árida. No sabía el porqué, pero lo esperaba con la certeza de quien espera la salida del sol al amanecer después de cada noche. Se dirigió a esa costa con determinación y volvió a bajar la altura de su vuelo como medida de precaución. Al llegar al litoral, sencillamente lo rebasó y se adentró en tierra en un modo vuelo exploratorio, en el que estaba convencido de que hallaría la ruta final a seguir. En un momento dado, su cerebro le marcó inequívocamente que ya había sobrevolado ese territorio con anterioridad. Estaba agotado, pero sabía que estaba cerca y eso lo compensaba todo. Más tarde decidió pararse en un casita de un pueblo. Así descansaría y marcaría sin ningún margen de error el nuevo rumbo que debía tomar. Tras ese breve reposo en el precioso pueblo de Tuineje, en la isla de Fuerteventura, tenía muy claro que debía volar ahora hacia el noreste. Desde luego, esos lugares le eran familiares. Las veces que había cruzado la larga orografía de Fuerteventura, una isla canaria situada al suroeste de la suya, se le habían grabado como marcas de hierro candente en su sistema de orientación. Los primeros vuelos en los que un pichón lanzaroteño cruzaba algo de mar, se realizaban desde la vecina isla de Fuerteventura. Después de esos entrenamientos que llegaban hasta el extremo sur de la isla Majorera, también solían cruzar su territorio en los regresos desde Gran Canaria, asimismo desde las otras islas en muchas ocasiones. Eran habituales las sueltas en las que el viento noreste, que era el que con más frecuencia soplaba en el archipiélago, era demasiado intenso como para que las palomas cruzaran directamente desde Tenerife a Lanzarote. El bando era desplazado hacia Fuerteventura y desde ahí las palomas hacían el último tramo de retorno a casa. Lo mismo solía ocurrir en las sueltas desde La Gomera, La Palma y el dificilísimo Hierro. Por esta circunstancia, los cielos de la isla de Fuerteventura se volvían casi tan cotidianos para las palomas lanzaroteñas en el transcurso de una temporada, como los de la propia Lanzarote. Amarillo siguió volando por esta isla hasta que alcanzó su extremo norte. Ahora debía cruzar el estrecho de la Bocaina, que era el brazo de mar de unos 14 kilómetros de ancho, que separaba ambas islas y por el que ya había cruzado antes unas cuantas veces. Al otro lado, se divisaba claramente la isla de Lanzarote, la isla en la que había nacido. Aunque ya era casi media tarde y la última vez que había comido y bebido fue en el amanecer del día anterior en el casetón del Palomar Gaditano,
no sentía tanta hambre y fatiga como otras veces. Ya estaba llegando a las costas de su tierra y azuzado por ese convencimiento, volaba sin flaquear para poder llegar a casa. Tendría mucho cuidado en los kilómetros que le faltaban para completar su hazaña. Su vuelo ya no estaba tan fuerte y ágil como él desearía, por mucho entusiasmo que rebosara su ánimo, y es que llevaba casi 2 días enteros volando sin parar. Conocía en qué lugares de Lanzarote existían más posibilidades de sufrir otra emboscada de halcón y no pensaba dejarse sorprender ahora que estaba mermado físicamente. Ese rato volando fatigado sobre la propia isla se le hizo eternamente largo, pero finalmente llegó al pueblo de Tinajo bordeando la montaña de Tinache por su vertiente norte. Finalmente, Amarillo divisó su palomar, hizo 2 giros triunfales y exultantes por toda la finca antes de posarse sobre el palomar. Enseguida caminó hacia el borde y bajó hasta la tabla donde estaba la trampilla, en donde empezó a arrullar orgulloso antes de entrar a su amado hogar. Cuando quiso acceder al interior, se encontró la trampilla cerrada. Diego y Alejandro estaban jugando en la finca con sus camioncitos y excavadoras, pero la llegada de Amarillo no había pasado desapercibida para ellos y en cuanto lo reconocieron, fueron corriendo a avisar a su papá y darle la noticia gritando atropelladamente. Casi no se hacían entender ante su entusiasmo. ¡Papá! ¡Papá! Amarillo está en el palomar y no puede entrar. ¡Corre! ¡Corre, corre, papá! El papá no estaba muy convencido de que fuese Amarillo la paloma que sus hijos acababan de ver, pero hizo caso a los niños y salió a mirar. Aunque lo estaba contemplando con sus propios ojos, seguía sin poder asimilar que era Amarillo el que estaba frente a ellos. El joven pichón lucía algo más mayor, con el plumaje algo descolorido y con evidentes signos de haber volado mucho. El papá abrió la trampilla y lo dejó entrar. Enseguida se fue al bebedero a saciar su sed y acto seguido voló a su casetón. Allí había otro palomito joven, que ni siquiera hizo por luchar por el habitáculo al ver la determinación con la que Amarillo había ido a su posadero. Alejandro, Diego y papá estaban contentísimos y emocionados por volver a tener a su paloma predilecta en el palomar. Los niños se habían sentado en el limpio mallazo del suelo y le mostraba a Amarillo sus manos con semillas, algo a lo que el palomo reaccionó con rapidez, bajando a comer en esas manitas, como hacía desde que podía recordar. ¿Dónde estabas, Amarillito? Le preguntaban los pequeños. El papá de Diego y Alejandro echó su imaginación a volar, imaginó 1001 peripecias, pero lo cierto es que solo había algo seguro y era que Amarillo había luchado duramente por regresar a casa. Nunca sabrían en dónde había estado, ni por los lugares y experiencias por las que había pasado, pero habían tomado la decisión de que desde ese momento se quedaría en el palomar para siempre. No regresaban nunca las palomas perdidas en una carrera desde Tenerife con tiempo suroeste. Las pocas que lo lograban, lo hacían porque en el día de la suelta habían tenido la suerte de caer en el barco adecuado, uno que en ese momento navegara en dirección a las islas y las podía traer de vuelta en los días sucesivos. Amarillo era una rara excepción y su principal cometido a partir de ese instante sería ser feliz en su hogar y procrear palomas mensajeras fuertes y luchadoras como él, además de alegrar con su presencia a los 3 humanos que tan amorosamente lo cuidaban.